el tema que vamos a desarrollar, con el que vamos a empezar el mismo, es, por cierto, un tema de muchísima actualidad, tanta actualidad que todavía no termina de saberse a ciencia cierta si finalmente terminará plasmando o tendrá algún tipo de nuevas incidencias, en este caso ya a través del Congreso de la Nación. Me refiero al decreto de necesidad y urgencia número 70, barra 2023, y particularmente dentro de ese decreto a un tema que es precisamente el referido a lo que es el tema de la presunción respecto de la modificación que se intenta introducir dentro de la ley de contrato de trabajo y poder medir, poder establecer cuál va a ser la incidencia que esta modificación va a tener en el ámbito tributario de la seguridad social. ¿Por qué se plantea así el tema? Bueno, porque lo primero es algo conocido, la relación existente entre el derecho del trabajo y la seguridad social. Todos sabemos que en realidad la seguridad social nace como un desprendimiento del derecho del trabajo allá por fines del siglo XIX, y en lo particular y en lo que acá nos interesa, obviamente esas prestaciones que otorga la seguridad social requieren de una financiación. Por eso hoy hablamos quizás de un nuevo desprendimiento en materia ya más tributaria que de seguridad social, aunque abrevando en esta primer fuente, que son los tributos de la seguridad social. Y todo esto, obviamente, con esa conexión que nos lleva al lugar común, a lo que es el derecho del trabajo. Por eso, medir o establecer la incidencia de esos cambios que puede llegar a ocurrir en el ámbito del derecho laboral respecto de lo que es la tributación de la seguridad social. Uno de los aspectos, quizás el más importante, donde se advierte esta conexión es el referido al tema de la identidad absoluta que hay entre em, la relación de dependencia y el hecho imponible en el régimen empleador en materia de seguridad social. O para decirlo con más claridad, el hecho imponible, el hecho generador de la obligación de ingresar aportes y contribuciones dentro del régimen empleador está dado a partir de la existencia de la relación de dependencia. Y eh, desde ese punto de vista, la relación de dependencia adquiere una importancia fundamental, tanto, como decíamos, en el derecho del trabajo, como por lógica consecuencia, también en el ámbito de la seguridad social. Precisamente por esta razón, el legislador ha querido establecer un marco jurídico que permita determinar la configuración de esa relación de dependencia cuando la misma no resulta nítida o directamente cuando se intenta ocultar una relación de dependencia que luce a todas vistas en la realidad de los hechos. A partir de allí ha empleado, ha utilizado distintas herramientas, pero esencialmente la que nos interesa destacar hoy, porque vuelvo a decir, ha sido desde el punto de vista legislativo materia de modificación en el decreto 70 del 23, es el tema de la presunción. ¿Qué es la presunción? Brevemente, es el acto de aceptar la veracidad de un hecho por la evidencia de otro, al que denominamos indicio, del que normalmente depende aquel hecho no probado. Demos un ejemplo lo más claro posible con relación a
una situación en donde el trabajador está prestando servicios, no está registrado, acude a la instancia judicial para que se reconozca esa relación de dependencia o eventualmente frente a la ruptura de ese vínculo, que se le reconozcan los derechos que nacen a partir de la relación de dependencia y cuenta a su favor con esta presunción de que en la medida en que acredite haber prestado servicios a favor de otra persona, la ley lo que va a imponer, a establecer, ahora lo vamos a ver en la redacción del viejo artículo 23 o del actual puesto sobre, digamos, el escritorio, es cuál es, a partir de esa prestación laboral, el tipo de vínculo que reúne a las partes. Y en ese sentido, lo que establece la ley es que esa vinculación es de un contrato de trabajo. Dice, el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven, se demuestra lo contrario. Fíjense que la presunción, en este caso, de la existencia del contrato de trabajo, admite prueba en contrario en cualquier situación. Pero el artículo 23, tal como está en la ley de contrato de trabajo, previo a la modificación que le quiere introducir la norma propuesta, el decreto de necesidad y urgencia 70 del 23, agrega, esa presunción operará igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar al contrato y en tanto que por las circunstancias no se ha dado calificar de empresario a quien presta el servicio. Evidentemente, este segundo párrafo apunta a situaciones en donde la relación de dependencia ya no aparece directamente como un simple ocultamiento, sino que además se utiliza alguna figura jurídica que trata de anteponerse, de encubrirla, y de esa manera entonces existe la tarea de tener que descorrerla, y acá hago una muy breve referencia al principio de realidad económica, para poder establecer la verdadera naturaleza del vínculo. Adviertan que en la presentación este segundo párrafo aparece en color gris, y esto es porque adelantamos, es precisamente el aspecto que ha sufrido la modificación por parte del decreto 70. En el organismo fiscal, en AFIP, durante mucho tiempo se utilizó este artículo 23 como fundamento en las determinaciones de deuda. Se lo invocó a los efectos de acreditar la existencia de una relación de dependencia en aquellas situaciones que aparecían, eh, digamos, con una relación de dependencia o bien directamente oculta, o sea, el trabajador en negro sin que hubiera ningún tipo de aspecto que rodeara a esa prestación como para tratar de disimularla, o bien en aquellas otras situaciones en las que en realidad se buscó eh, anteponer alguna otra figura jurídica. Pero fíjense lo que ocurrió allá, ya hace 20 años, más de 20 años, con una determinación de deuda que había practicado AFIP a la empresa Henry Hirschen y Compañía, Sociedad Anónima. Se trataba, en este caso, de una persona, un especialista en materia siderúrgica, que prestaba servicios en la sede de la empresa, tenía una oficina allí,
pero sin embargo realizaba tareas de asesoramiento, al punto de que inclusive emitía su propia facturación, estaba inscrito en el régimen autónomo, cumplía con sus obligaciones de abonar los impuestos nacionales y provinciales respectivos, y teniendo en cuenta la identidad que había entre el acto de asesoramiento de la persona en cuestión y la empresa de la que se trataba, AFIP invocó la presunción del artículo 23 para considerar que esa prestación se realizaba bajo relación de dependencia. Y miren, me quiero detener en la lectura porque fue interesante en aquel momento lo que ocurrió y cómo continuó después la historia. Dice, en casos como el presente, dijo la Cámara de Seguridad Social, la Sala 1 en aquel momento, la prueba exigible debe ser suficientemente asertiva y convincente en cuanto a la existencia de la relación laboral invocada, pues no es este un pleito individual entre el dependiente y el empleador y no pueden jugar en el caso las reglas y presunciones del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Eso así por cuanto dicha norma resulta aplicable solamente a favor del trabajador y no procede su invocación por quien no reviste tal carácter, toda vez que el ordenamiento laboral está imbuido del principio protectorio al trabajador y tal protección no resulta extensiva a organismos ajenos al mismo. Fíjense que inclusive se cita un antecedente de 10 años atrás de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Gerasi y Milani, sobre impugnación en tiempos en que la Cámara de Trabajo era el tribunal de alzada del organismo fiscal en las determinaciones de deuda de seguridad social. ¿Qué ocurrió? A raíz de este artículo, de esta sentencia, de este fallo y de otros más que siguieron, obviamente AFIP en sus determinaciones de deuda se vio impedida de invocar válidamente y con alguna probabilidad de éxito el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y esto motorizó con el tiempo que desde el Poder Ejecutivo se propusiera la sanción al Congreso de la Nación de una ley en materia presuncional exclusivamente en materia de seguridad social, cuyo primer artículo, artículo madre para el resto de la ley, es de alguna manera una adecuación, una adaptación del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es la ley 26063, el artículo cuarto, que dice así: en materia de seguridad social se presumirá, salvo prueba en contrario, que la prestación personal que se efectúa a través de un trabajo se realiza en virtud de un contrato laboral pactado, sea expresa o tácitamente por las partes. Esta presunción, al igual que la del artículo 23, aunque no resulta directamente de la redacción de la norma, sí va a surgir del resto de los artículos de la ley 26063, también admite en todos los casos prueba en contrario. Y así fue que a partir de allí comienza, una vez que se sanciona la ley y se la reglamenta, a ser invocado el artículo cuarto de la ley 26063 en las determinaciones de deuda, hasta que eh, la Cámara de Seguridad Social, en fallos, por cierto, bastante posteriores a aquel que referíamos recién, de Henry Hirschen, en Buglio Osvaldo contra AFIP, nos hace saber que en realidad aquella imposibilidad, al menos por parte de AFIP, de invocar el artículo 23, no era tan así, tan cerrada, y de hecho se lo utiliza también en fundamento y en sentido contrario a, para poder fundamentar, en este caso por parte de la propia Cámara de Seguridad Social, un ajuste. Aquí hemos traído uno de los tantos fallos, Buglio Osvaldo contra FIP, que les cuento los hechos directamente.
Se trataba de un señor que trabajaba en un taller mecánico de propiedad del señor Osvaldo Buglio, en donde esta persona en realidad argumentó en su momento, cuando fue interrogada por los inspectores de AFIP, que en principio él realizaba tareas por cuenta propia y que el señor Buglio simplemente le prestaba el taller mecánico. Sin embargo, a poco de indagarse, se determinó que en realidad las herramientas se las facilitaba el señor Osvaldo Buglio, que quien le encomendaba la tarea a realizar no era otro que Buglio, e inclusive que hasta el propio Buglio lo había acompañado a que se inscribiera en AFIP como monotributista. Precisamente por esa razón, eh, aquí en este caso, la Cámara utiliza el artículo 23, también lo va a hacer más adelante con respecto al artículo cuarto de la ley 26063 como fundamento. Y ustedes dirán a esta altura, ¿por qué toda esta historia y por qué esta reminiscencia de tantos años atrás? Bueno, porque en realidad lo que quiero mostrar es claramente la incidencia que cualquier modificación que vaya a ocurrir en el artículo 23 de la ley de contrato de trabajo va a impactar ciertamente en el ámbito tributario de la seguridad social. ¿Y en qué consiste o en qué consistiría esa modificación? Lo ponemos en condicional porque, bueno, sabemos que hoy el tema del artículo, perdón, del decreto 70 está en pleno debate en el ámbito del Congreso, aunque permítanme una opinión personal, yo creo que más allá de la suerte que corra el decreto 70 del año 23, si siguiendo un poco la línea trazada por la actual administración, en algún momento se van a modificar las leyes laborales en aras de su flexibilización, de una u otra manera, este aspecto va a tener que ser tratado en particular. O sea, hoy lo tomamos como lo que está previsto en el decreto 70 del 23, pero ciertamente es algo que trasciende en sí la estricta redacción de la norma al punto de que ya apunta, creo yo, a un marco ideológico que en todo caso será la norma jurídica la que lo refleje, sea el decreto o una posterior modificación de la ley de contrato de trabajo. Pero bueno, concentrémonos aquí y vamos a ver que el segundo párrafo es lo que ha sido o lo que se pretende modificar con relación al artículo 23. Y allí dice, en la nueva redacción, la presunción contenida en el presente artículo no será de aplicación cuando la relación se trate de contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios que se emitan y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación o el pago se realice conforme los sistemas bancarios determinados por la reglamentación correspondiente. Dicha ausencia de presunción, acá lo dice abiertamente, se extenderá a todos los efectos, inclusive a la seguridad social. Fíjense que este segundo párrafo del artículo 23, que en la redacción original de la ley de contrato de trabajo apuntaba a que igualmente se iba a aplicar la presunción del 23 cuando se utilizaran figuras que no eran propias del ámbito laboral, acá, por el contrario, casi como una contracara, se dice que la presunción no va a ser de aplicación cuando se utilicen contrataciones de obras, servicios profesionales o se emitan recibos o facturas o los pagos se realicen mediante sistemas bancarios en donde, sin dejar de lado lo que es el principio protectorio del derecho del trabajo, por lo menos en mi opinión, se habilita, o sea, se abre la posibilidad de utilizar
figuras propias del derecho civil para poder realizar la contratación de prestadores de servicios o, como decíamos también, locadores de obras. En ese sentido, con la nueva redacción del artículo 23, la presunción de que toda prestación de servicios personales constituía un contrato de trabajo, salvo prueba en contrario, lo que invertía la carga de la prueba, ahora cede frente a la debida acreditación por parte del contratante de la utilización de servicios no laborales de naturaleza civil y comercial. Y frente a la idea de que la ley de contrato de trabajo derogaba de hecho a la locación de servicios y a la locación de obra del Código Civil, la reforma consagra la plena vigencia y eventual aplicabilidad de normas civiles y comerciales que reglan la prestación de estos servicios personales. Por otra parte, queda claro que en materia tributaria de seguridad social, hoy van a ser y seguirán siendo invocados, eh, a veces para establecer o poder presumir la existencia de relación de dependencia, o tal vez en sentido contrario, para decir que no alcanza a esta presunción, tanto el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo como el artículo cuarto de la Ley 26063, cuya presunción se verá impactada directamente a partir de la modificación del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y una conclusión, ya para finalizar, que comparto con el doctor Eliseo Devoto, que recientemente publicó sobre este tema un artículo en iProfesional. Dice así: en conclusión, estimamos que las trascendentes novedades introducidas por el DNU 70 del 23, en la medida en que quede convalidado legislativa o judicialmente, permitirá a las empresas explorar nuevas modalidades para contratar la prestación de servicios personales que se adecúen a la realidad actual de las distintas actividades económicas, sobre todo en materia de profesionales, de economía del conocimiento, de la prestación de servicios o de la economía colaborativa, adaptando la interpretación y aplicación de nuestro derecho laboral a la realidad económica actual, sin desmedro de estándares mínimos de protección y de cobertura de las contingencias de la seguridad social. Bueno, hasta acá la exposición. Agradezco la atención y quedamos al final abiertos a las preguntas que nos quieran formular. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, la pregunta que me llega, formulada por Mariela Medina, es sin duda, creo yo, la pregunta del millón, como se suele decir, porque la formula en los siguientes términos. Dice: la ausencia de presunción del artículo 23, según la modificación que realiza el DNU, ¿no genera en cierta forma una apertura para el encubrimiento de relaciones laborales? A ver, en realidad, lo que tenemos en cuenta al tratar de hacer una interpretación del alcance de esta modificación es que en realidad em, la presunción del artículo 23 sigue existiendo, tal como la conocemos. La modificación apunta al segundo párrafo, en donde el actual segundo párrafo del artículo 23, de alguna manera lo que hace es ratificar la aplicación de esa presunción para cuando se utilicen figuras no laborales. ¿Y a qué apunta la modificación que quiere introducir el artículo, el nuevo artículo 23 del DNU 70? A que la utilización de determinadas
figuras no laborales o de determinadas circunstancias hacen ceder la aplicación de esa presunción, pero, y esto ya es una cuestión de que habrá que apreciar en cada caso particular y en última instancia, como siempre decimos, en estas cuestiones están consagradas a cuestiones de hecho y prueba, determinar si la utilización aún de esas figuras no se ha hecho para encubrir relación laboral, eh, lo cual, en mi opinión al menos, y en concreto, no significa que la sola circunstancia de invocar un contrato de servicios, un contrato de obra, descarte de por sí misma la posibilidad de que exista esa relación de dependencia aun cuando la modificación termine de plasmarse a través de la aprobación del decreto 70 o de otra norma que así lo establezca. Así que yo no creo que se trate de una forma de facilitar el encubrimiento de relaciones laborales, sino más bien lo vería desde otro punto de vista. Se está habilitando formas contractuales que ya están en el Código Civil y Comercial, que no se utilizan quizás en el ámbito o se descartan a partir de la vigencia de este segundo párrafo del artículo 23, según ley de contrato de trabajo, y esto significa una apertura en orden al tema de las contrataciones. Esa es mi opinión, pero en última instancia, como siempre decimos, son cuestiones que quedarán libradas a la acreditación de hecho y prueba frente a la situación concreta.